Hola a todos los que nos ven por este medio. Un saludo de Milko Baute, escritor, editor y profesor cubano-americano. Hoy trataremos sobre los cristianos y la política. Y como pueden ver en pantalla, a la izquierda no solo está mi imagen de cámara, sino también en el fondo tenemos la bandera americana, que es el país donde vivimos, el cual nos representa como ciudadanos que somos. Y tenemos a la derecha la bandera cristiana que representa el cristianismo. Antes de hablar de este tema, quiero decirles lo que es la definición de política para entender lo que vamos a hablar. La política, como definición, es la ciencia de la gobernación de un Estado o nación y también un arte de negociación para conciliar intereses. El término proviene del latín politicus y este término del griego política, una derivación de polis, que designa aquello que es público, o politicus, que significa civil, relativo al ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano. El significado de política es muy amplio y está relacionado en general a lo que se refiere al espacio público. En la ciencia política se trata de la forma de actuación de un gobierno frente a determinados temas sociales y económicos de interés público. La política de educación, la política de seguridad, la política salarial, la política de vivienda, la política de medio ambiente, etc., las cuales se generalizan en el término políticas públicas. El sistema político es una forma de gobierno que engloba las instituciones políticas para gobernar una nación. La monarquía y la república son los sistemas políticos tradicionales. Dentro de cada uno de estos sistemas puede haber variaciones significativas a nivel de organización. Existen varios tipos de ideologías políticas como el totalitarismo, el conservadurismo, el socialismo, el liberalismo, el nacionalismo, el anarquismo, etc. Ok, ¿debe un cristiano preocuparse por la política o participar de esta? Claramente, como ciudadanos de un país, debemos delante de Dios y de los hombres cumplir nuestra obligación y ser responsables con la sociedad. Votar es un deber, aunque en Estados Unidos, donde estamos viviendo nosotros, no es mandatorio. En algunos países sí lo es. Pero eso es un deber de todo creyente que debe de cumplir. No solo debemos de cumplir, sino obedecer, someternos, ajustarnos a las leyes, sean gobiernos democráticos o no, y aún más debemos de orar por ellos. Un cristiano no debe desearle el mal a nadie, porque la maldición hacia otros acarrea maldición propia. Versículos bíblicos que puedo citar sobre esto está Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Primera de Timoteo 2 dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Tito 3:1 dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Primera de Pedro 2:13-14 dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey o al gobernante, como autoridad. Marcos 12:17 dice: entonces Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaba de él. En 1 Pedro 5:5 dice: asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Proverbios 15:5 dice: el necio rechaza la disciplina de su padre, mas él acepta la represión del prudente. Y así tenemos varios versículos. Dice en Hechos 4:19: mas respondiendo Pedro y Juan le dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Eh, por supuesto, hay unas leyes primeramente que tenemos que obedecer y ajustarnos, que son las leyes espirituales. Nosotros como ciudadanos debemos cumplir las leyes de la tierra, las leyes de la sociedad, pero primeramente nosotros nos regimos por las leyes espirituales, el orden de Dios, ¿ok? Aunque la sociedad se corrompa o siga la decadencia, como estamos viendo, nosotros seguimos ajustándonos a la palabra de Dios, la que hizo los cielos y la tierra, la que controla el mundo espiritual y el mundo físico. Un cristiano, aunque no debe juzgar, debe ser crítico, porque al pecado se le llama por su nombre. Y como hijos de Dios, no debemos aceptarlo ni aprobarlo, sino condenarlo.
Cualquiera que aprueba el pecado, corrupción e inmoralidad, en este caso, es partícipe del pecado, así dice Romanos 1, 18, 32. Y cito el verso 32 que dice, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, o sea, aquí se refiere anteriormente en este capítulo, de todas las cosas malas que practica el hombre humano, la humanidad o la sociedad, y que nos condenan, o sea, somos culpables de esto, pero no solo aquellos que la practican, como dice el versículo 32, sino con cosas que son dignas de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen o las aprueban aquellos que la practican. Juan el Bautista reprendió a su gobernante, el rey Herodes, quien después de haberlo encarcelado, accedió a ejecutarlo cortándole la cabeza. Después de ser seducido y convencido por Salomé, su sobrina, que a su vez era la hija de su cuñada Herodias, la legítima esposa de su hermano Felipe, Herodias le dijo a su hija que pidiera la cabeza de Juan el Bautista como regalo para acostarse con esta, con Salomé, ya que Juan el Bautista confrontaba a Herodes siempre reprendiéndolo y condenando su pecado de inmoralidad, adulterio e incesto. Y les voy a citar la escritura donde dice esta parte, que la vemos en Marcos 6, del 21 al 29. Y dice así, es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey Herodes entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja de la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de sus guardias con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Ok, Jesús también enfrentó a los líderes religiosos. En Mateo 23 y Juan 18 pueden ver cómo así también enfrentó a Pilato, gobernador de Judea, diciéndole que él vino a hacer la voluntad de Dios. Pilato le pregunta de cuál verdad Jesús le hablaba y Jesús permaneció callado. Pues solo basta la palabra de Dios, no se necesita defenderla. Jesús sabía que no debía discutir con un impío. Eso lo encontramos en Juan 18, 28 al 39, por si lo quieren leer. Tanto el apóstol Pablo, Pedro, Juan y los discípulos enfrentaron a los líderes religiosos y gobernantes de su época y fueron enjuiciados por predicar la verdad, el evangelio y el nombre de Jesús. Así como los profetas de Israel, que fueron perseguidos, condenados y asesinados, porque la verdad no se oculta ni se esconde. Y aunque no debemos crear raíces de amargura, fastidiándonos con la injusticia, la opresión, la mentira, manipulación y calumnias de políticos y políticas de Estado, debemos de ser justos y críticos ante el mal, porque callarnos nos hace cómplices y partícipes. En el diálogo y en el debate puede haber entendimiento, sin caer en el insulto y la grosería. No todos lo sabemos y cada persona puede ser un instrumento de Dios y de la verdad para aclarar la mente de otros, dejando a un lado la politiquería y el fanatismo político o religioso. No todo el mundo es politólogo, pero no debemos ser apolíticos ni antipáticos ante la política, pues esta es la que define el futuro de la sociedad, del Estado, el condado o el distrito y del país en que vivimos, donde se criarán nuestros hijos
nietos y toda nuestra generación después de nosotros, toda la descendencia. Por lo tanto, es importante analizar bien, aunque no seamos expertos del tema, solo informarnos para tomar la correcta decisión y aclarando a otros que no entienden o están cegados por la ideología contraria a la voluntad de Dios. La Biblia condena toda política dictatorial, tirana o autoritaria. Dios, el Creador, no impone sus leyes, mandamientos y estatutos, sino que dio a todos los seres humanos el libre albedrío o voluntad propia para decidir si hacer lo que Él dice o lo que nosotros queramos. ¿Por qué entonces los hombres quieren imponer sus leyes y su propia voluntad, sea ideológica o religiosa, a otros? En un Estado de Derecho existe la democracia, en la que los ciudadanos comunes participan de estas leyes, iniciativas y aprueban dichas leyes o cambios. Querer imponer una ideología, una sola opinión, un solo partido es autoritarismo, dictadura o tiranía. Y aquí un par de versículos bíblicos. En Isaías 10 dice, hay de los que dictan leyes y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitarle el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día de castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, en donde dejaréis vuestra gloria. Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Isaías 29, 20 dice, el dictador dejará de existir, el arrogante no permanecerá, y todos los que están listos para hacer el mal serán destruidos. Estas son promesas de maldición que tiene la Biblia. La Biblia tiene más de 1570 promesas de bendición y de maldición, y estas son promesas de maldición. Así como tiene leyes, ordenanzas, estatutos para mandamientos, para todo, para personas, para esposos, para padres, para hijos, para gobernantes, para dueños o empleadores, empleados, etc. ¿Qué opinión tenía Jesús de la política? Jesús no participó en la política porque, como él dijo al mismo Poncio Pilato, sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo, sino de la verdad. Aunque Jesús rehusó involucrarse en la política, puesto que las cosas de Dios son espirituales, la política y los gobiernos del mundo son del mundo y del diablo, según dice 2 Corintios 4, 3 al 4 y Mateo 4, 8 al 9, que lo pueden buscar después. Jesús, los discípulos y los apóstoles enfrentaron, como dije antes, políticas religiosas y gobernantes. En los evangelios se narran varios episodios del ministerio de Jesús que nos aclaran su opinión respecto a la política. Por ejemplo, cuando tenía unos 30 años y acababa de bautizarse, el diablo le ofreció ser el gobernante de la humanidad. Más tarde, una muchedumbre quiso hacerlo rey y tiempo después quisieron convertirlo en un activista político. ¿Cómo reaccionó él en cada caso? Gobernante de la humanidad. Según los relatos de los evangelistas, el diablo le ofreció a Jesús gobernar sobre todos los reinos del mundo. ¿Se imagina todo lo que Jesús podría haber hecho por los seres humanos si hubiera aceptado este puesto? ¿Habría dejado escapar semejante oportunidad si hubiera creído que con la política podía lograr algo? Curiosamente, él rechazó la oferta. En Mateo 4, 8 al 11. Como rey, en tiempos de Jesús, muchos ansiaban encontrar a alguien que pudiera poner fin a la inestabilidad política y económica. Impresionados por todo lo que Jesús era capaz de hacer, quisieron que entrara en la carrera política. ¿Qué hizo él? El evangelista Juan escribió, sabiendo que estaban a punto de venir y prenderlo para hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Eso lo encontramos en Juan 6, del 10 al 15. De nuevo se negó a intervenir en política. Como activista político, algo parecido ocurrió días antes de que Jesús muriera. Un grupo formado por discípulos de los fariseos y por miembros del partido de los herodianos lo abordaron. Los primeros estaban a favor de independizarse del Imperio Romano, mientras que los segundos eran más tolerantes con el dominio extranjero. Tratando de obligarlo a tomar partido, le preguntaron si los judíos debían pagar impuestos a Roma. Marcos registra la respuesta de Cristo. ¿Por qué me ponen a prueba? Tráigame un denario para verlo. Trajeron uno y él les dijo, ¿de quién es esta imagen e inscripción? Ellos le dijeron, de César.
Jesús entonces dijo, paguen a César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. Eso está en Marcos 12, del 13 al 17. A propósito de esta respuesta, el libro Teología Moral dice, él era en verdad el Mesías, pero no el tipo de Mesías político que ellos, los judíos, se habían ideado. Jesús enseña una doctrina que distingue y separa la religión de la política. ¿Significa eso que Cristo era indiferente ante la pobreza, la corrupción y el sufrimiento? Al contrario, la Biblia dice que le dolía ver el penoso estado de la gente, y cito en Marcos 6, 33 al 34, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron ante ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aún así, no emprendió una campaña para acabar con las injusticias del mundo, ni siquiera cuando insistieron en que se implicara activamente en las controversias de aquel tiempo. Estos tres ejemplos demuestran que Jesús siempre se negó a participar en la política, pero la política es necesaria. Muchos cristianos son políticos o políticos son cristianos, pues el Señor vino a salvar a todos, sean políticos, autoridades, militares o ciudadanos comunes. La política es necesaria para establecer el orden, para defender a sus ciudadanos, para el desarrollo y el progreso del país, así como la prosperidad individual, bajo deberes y derechos, no bajo imposiciones, control, limitación y prohibiciones. Jesús nos manda a tener una conciencia limpia y cumplir con las leyes, deberes, obligaciones y responsabilidades con la sociedad en que vivimos, sometiéndonos a ellas, no aprobando el pecado, sino repudiarlo, pero no afanarnos ni amargarnos con la política, con las cosas de este mundo vanas y pasajeras, con las cosas terrenales, ni con las personas incrédulas, inconversas, despiadadas ni malvadas. Nuestra posición y visión como cristianos debe ser espiritual y pacífica. Debemos aprender a perdonar y amar orar aún por nuestros enemigos. Pero esto no significa ser partícipes de la corriente de engaño, mediocridad, corrupción, inmoralidad y maldad que existe, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Callar ante el mal es participar de él. Debemos confrontar todo con la verdad, que es la palabra de Dios, y ayudar a los que se resisten. Ok, ese artículo lo pueden encontrar en calameo.com, uno de mis artículos, y mis libros también están disponibles en calameo.com, los artículos y los libros digitales. En libros de milcobaute.webs.com pueden adquirir los libros impresos. Y muchas personas dicen, no quiero saber nada de política, yo no sé nada de política, no me interesa la política, todos los políticos son iguales y demás. Pero créanme que no es la mejor forma. Nosotros tenemos que ser partícipes como deber ciudadano en la política a la hora de votar, y tenemos que aprender y tenemos que saber por quién votamos, porque de eso depende el futuro de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestros hijos, de nuestra generación y toda nuestra descendencia. Entonces, hoy en día tenemos que incluso aprender más, no pasar por ignorantes, porque la ignorancia, como dice la palabra del Señor en el libro de Oseas, las personas, el pueblo o la sociedad perece por falta de conocimiento, que es ignorancia. Está la ignorancia involuntaria, que es la que no sabemos, todos nosotros ignoramos algo en la vida, pero está la ignorancia voluntaria, que creemos que las cosas están bien como están y que no debemos preocuparnos, pero no es así. Todos debemos confrontarlo espiritualmente, y no debemos callar ante el pecado y la maldad, ya que callar nos hace partícipes o cómplices. Y esta es mi exhortación para hoy. Aprenda de política. Cuando yo vine de Cuba, pues yo siempre supe que iba a ser ciudadano americano, porque este iba a ser mi nuevo país, mi nueva tierra, mi nueva patria. Y tenía que cumplir mis deberes y debía registrarme en algún partido político. Pero siempre estudié cuál fuera este partido político que se ajustara a mis principios, valores, mis criterios como cristiano. Entonces,
pues estudié y no solo encontré que hay dos partidos políticos, que son los partidos mayores en Estados Unidos, como el demócrata y el republicano. Hay otros partidos políticos también conservadores. El conservadurismo es lo que más se ajusta a a mis principios de conservar, de preservar, de defender la Constitución, los derechos ah, constitucionales y así como las tradiciones, la cultura y los principios y valores en los que fueron creados esta nación bajo la palabra de Dios. Ok, entonces esta es mi exhortación para hoy. Gracias y Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima.